Bueno, nosotros somos del grupo 2. Dentro de la materia de análisis y resolución de problemas. Nosotros hemos escogido el tema de lesiones musculoesqueléticas en conductores profesionales, donde nuestro grupo, que está conformado por Jamie Molina, Josep Ajuña, Luis Piñeiros, Miguel Sosa y mi persona Anderson Veloz, vamos a explicar más a fondo todo sobre este tema. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el reto específico de diseño, donde aquí tenemos tres puntos principales, que tenemos el título, la pregunta eje y el objetivo, donde nuestro título es la formulación del reto. Aquí es lo que se utilizó, lo que es la metodología Design Thinking. Y aquí tenemos una pregunta eje que es: nosotros, ¿cómo podríamos integrar la ergonomía activa y pausas de movimiento en la formación de conductores profesionales para prevenir la lumbalgia y el síndrome del túnel carpiano? Nuestro objetivo principal es diseñar un modelo formativo práctico y de bajo costo que rompa la resistencia al cambio de hábitos en espacios reducidos. Como justificación del proyecto, nosotros tenemos aquí los factores principales o los factores de exposición diaria, que aquí tenemos tres, que son las jornadas al volantes extendidas entre 8 y 18 horas continuas. Esto hace referencia a cómo existen muchas personas, específicamente conductores profesionales, ya sea de transportes públicos, de transportes privados, que literalmente no hacen ninguna pausa. Tal vez sea, tal vez para ir a comer, o tal vez ir a hacer sus necesidades biológicas, pero de ahí no hacen nada más, se mantiene una jornada diaria, y ahí es lo que con el tiempo se presentan estos problemas. Aquí también tenemos lo que es la exposición prolongada a la vibración, a la vibración constante del vehículo. Esto igual es lo que están expuestos la mayoría de conductores profesionales, donde hay veces que la vibración es demasiado fuerte, y esto con el tiempo igual va a presentar algunas complicaciones. Aquí tenemos por último punto lo que es la adopción forzada de posturas estáticas incorrectas en la cabina. Esto igual ya depende, se podría decir, del tamaño del vehículo y también del tamaño de la persona, ya que tal vez va a haber personas que que tienen una altura más grande de lo común, y básicamente los vehículos van a estar diseñados para tal vez a una persona de baja estatura. Es ahí donde entran las adopciones forzadas de las posturas. Y cuando no se hace tal vez una pausa activa de tal vez bajarse, estirar o encontrar otra forma de sentirnos cómodos, también se presentan complicaciones en el futuro. Y aquí tenemos un punto que habla sobre lo que es el impacto colateral, donde aquí va a hablar sobre la destrucción progresiva de la salud del conductor y la aparición de discapacidades laborales tempranas. Ya, aquí vamos a empezar con el análisis de los cinco por qué. Ya, tenemos aquí igual cuatro puntos, donde tenemos el título, el síntoma superficial, la causa inmediata y el factor de continuidad. Nuestro título se basa en el desglose secuencial del problema ergonómico. Tenemos el segundo punto sobre el síntoma superficial, donde los conductores profesionales sufren de lumbalgia crónica severa. Una causa inmediata es lo que hablamos, que pasan largas jornadas en posturas estáticas incorrectas y expuestos a las vibraciones del vehículo, que es el tema que topamos anteriormente. Y como factor de continuidad tenemos que mantienen esas posturas perjudiciales. ¿Por qué? Pues sus horarios laborales son extensos y no realizan las pausas activas. Aquí tenemos, dentro del análisis de los cinco por qué, la causa raíz, ¿ya?
Aquí es donde tenemos que empezamos con el descubrimiento de la causa raíz del problema. Entonces esto dentro de los cinco, porque hablamos de dónde nace el problema, a raíz de qué nace el problema. Y es aquí que el problema nace de porque no realizan pausas activas. ¿Por qué? Porque los tiempos de ruta son estrictos, no hay espacios diseñados para ellos, no les permiten tal vez darles unos 10 minutos, 15 minutos para que puedan estirar. No existe un espacio de recreación como tal. Y de aquí también tenemos de que aquí entra una brecha cultural, que es de que no existe una cultura de por medio que se preocupe por el bienestar físico de todo este gremio de conductores profesionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a explicar sobre el mapa de empatía, que es la dimensión interna. Bueno, el título principal es la dimensión cognitiva y emocional del conductor. Bueno, en esta parte vamos a hablar de qué piensa el usuario. Este considera que un alto desgaste físico es una condición inherente a su trabajo, ya que este percibe que no dispone de tiempo suficiente para cuidar ya sea su salud y cree que manifestar molestias podría afectar su estabilidad laboral. ¿Cómo se siente el usuario? Bueno, tiene un dolor persistente, especialmente en la zona lumbar y en las muñecas. Frustración debido a la falta de mejoría en su condición física, fatiga física y mental acumulada junto a un estrés por las altas exigencias de su entorno y trabajo. Bueno. Que se escuche en su jornada indicaciones constantes sobre el cumplimiento de sus labores de una manera estricta, recomendaciones empíricas e informales de sus compañeros de trabajo, escaso o casi nula la información técnica sobre salud y ocupacional para poder tener una correcta prevención. ¿Qué se observa en el medio? Compañeros de trabajo que padecen afecciones y dolores iguales a él, evidencias que demuestran deficiencias ergonómicas en los asientos y mandos de los vehículos. Limitado interés por parte de los supervisores en la prevención de estos riesgos laborales. Bueno, ¿qué dice y qué hace actualmente? Minimiza sus molestias al expresar falsamente que se encuentra bien. No incorpora pausas activas en su rutina y mantiene posturas inadecuadas. Continúa trabajando y conduciendo largas distancias a pesar de su dolor. Esto que quiere decir que se aguanta el dolor. ¿Qué necesita urgentemente? Un programa de ergonomía activa e implementación de pausas estructuradas, capacitación en salud ocupacional y mejora real en las condiciones de la cabina. Riesgo biomecánico y disconfort. Alta prevalencia de algias vertebrales, ya sea las lumbalgias, cervicalgias, por exposición prolongada a una misma postura, ya que es sedente y de vibración. Carga mental y estrés laboral, presión por itinerarios y condiciones de tráfico que detonan estrés, disminuyendo reflejos y tiempos de reacción. Brecha cultural, marcando desconocimiento sobre su higiene postural básica dentro de la cabina y la normalización de este dolor. Bueno, estructura del mapa de actores. Título principal, mapa de actores del ecosistema del transporte. Actores internos, conductores profesionales, usuarios principales expuestos a las lesiones. Supervisores y jefes de operaciones responsables de la productividad. Como actores externos, fisioterapeutas de instituciones de salud encargadas del tratamiento, centros de formación de conductores profesionales, que son las entidades que se encuentran con el deber de capacitar a sus choferes. Investigación secundaria,
Este es el estado del arte, como título principal, antecedentes clínicos y científicos de la problemática. Evidencia de trastornos musculoesqueléticos. Diversos estudios médicos evidencian una alta prevalencia de lumbalgia y un síndrome del túnel carpiano en este gremio. Factores de correlación directa. El daño físico se asocia a jornadas extensas, de 8 a 12 horas, posturas inmóviles por largos periodos y vibración constante del vehículo. La brecha industrial limitada o nula. Implementación de principios ergonómicos en el diseño de los puestos de trabajo del transporte pesado. Investigación primaria, el trabajo de campo. Título principal, resultados del diagnóstico cualitativo. Aquí entran las entrevistas. Realidad de los conductores, la mayoría reporta dolor frecuente en espalda baja y muñecas. Bajo conocimiento sobre pausas activas, nula realización de ejercicios en ruta y cabinas inadecuadas. Realidad de los supervisores, admiten que no existen programas estructurados de pausas activas ni capacitaciones periódicas. La prioridad comercial se centra en el cumplimiento de rutas y productividad. La matriz satura y agrupa. Clasificación de hallazgos. Título principal, organización de datos en clústeres temáticos. El clúster 1, condiciones y entorno. Horas sentados, vibración, tiempos estrictos y presión de jefes por encima de la salud. Clúster 2, consecuencias de la salud, dolor crónico en espalda y muñecas, fatiga física acumulada y riesgo de discapacidad laboral temprana. Clúster 3, creencias y cultura, resignación colectiva. El dolor es parte del oficio. Desconocimiento de prevención y miedo al despido. Clúster 4, comportamientos y necesidades. Trabajo interrumpido con dolor, consejos informales de compañeros y requerimiento de programas adaptados. Bueno, aquí en cambio podemos ver los perfiles de usuarios que se hicieron en el Insight profundos. Aquí, como podemos ver, tenemos como título principal lo que es el arquetipo de usuario y las revelaciones del problema. Aquí tomamos datos como el perfil target, el cual habla de Juan Carlos Mendoza, 42 años, conductor de camión interprovincial con 10 años de experiencia laboral. El insight cultural puede ser el dolor que normalmente suele ser aceptado como normal. Esto suele ser o suele generar una resignación colectiva frente a una búsqueda de soluciones previas. Con estos datos consolidados de este perfil, nuestro usuario, como dije anteriormente, Juan, tiene una revelación profunda aquí, es la desconexión total, la cual es la formación técnica, lo cual lo prepara para cuidar el motor del camión, pero no para cuidarse a él mismo, en este caso para poder manejar. Como dato también el insight corporativo demuestra que estos tiempos estrictos suelen obligar a los trabajadores a priorizar las rutas por encima de su salud. Esto es debido con el temor de perder su estabilidad económica o como sustento de familia tener problemas personales. Como declaración del problema, en este caso el POV, se suele ver que el usuario suele ser el chofer profesional, necesita priorizar el cuidado de su salud músculo-esquelética. ¿Esto por qué? Porque la productividad de las rutas se anteponen a estos bienestares, lo cual suele obligarlo a conducir con dolor o temor a perder su empleo. Esto nos permite estructurar un punto de vista definitivo, el cual es que el chofer necesita de forma prioritaria cuidar su salud musculoesquelética porque el sistema actual suele anteponer lo que es la productividad ante su bienestar, en este caso el bienestar de los choferes. En cambio, las técnicas de ideación y analogías, tenemos que tener en cuenta que la técnica aplicada suele ser la matriz de analogías, mundos alternos, en estos casos serían los atletas de alto rendimiento como ejemplo.
Una fórmula correcta si se integra la ergonomía activa en la formación del conductor. Es como entrenar un atleta de élite para una maratón. Entonces tenemos que tener ahí datos y una correcta educación. Mientras que en el cambio del paradigma se suele transformar la mentalidad del chofer para que no vea esto como una operación maquinaria, sino como un conductor atleta, ya que tiene que tener un correcto horario y un correcto mantenimiento para poder manejar en estos casos los vehículos pesados. Como solución colectiva, nosotros estructuramos un programa el cual es el conductor atleta. Como módulo teórico práctico integral tenemos que tener un eje educativo enfocado en el cual el vehículo es la cancha y el cuerpo es la herramienta principal de trabajo. Como componentes de rutina física tenemos que tener una fase pre-rutina, una fase en rutina y una fase post-rutina. En esta fase pre-rutina tenemos que tener protocolos, tenemos que tener calentamientos. En estos casos tenemos que tener calentamientos neuromuscular obligatorios antes de conducir. En cambio en la fase de ruta tenemos que tener micropausas activas, las cuales se consideran de 3 minutos, y la fase post-rutina, lo cual tiene protocolos institucionales de estiramientos. Esto suele ser al finalizar la jornada o el trabajo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo del prototipo de ergonomía activa para conductores. Primero, en la etapa de formación, el conductor recibe el módulo práctico llamado conductor atleta, donde aprende cómo ajustar correctamente la cabina y mantener una postura adecuada. Luego, en la etapa de soporte, se implementa un adhesivo visual e infográfico colocado en el tablero del vehículo para así poder recordar los ejercicios y recomendaciones ergonómicas. En la etapa de ejecución, el conductor aprovecha momentos como semáforos o pausas cortas para así poder realizar ejercicios rápidos de muñeca y espalda sin levantarse del asiento. Y finalmente, en la etapa de resultado, se busca que el conductor termine su jornada con mayor bienestar, menos dolor y cumpliendo correctamente su horario de trabajo. Ya. Aquí tenemos la validación de actores claves, que aquí el conductor Juan Carlos Mendoza destacó como fortaleza que los ejercicios durante solo 3 minutos y que estén visibles en el tablero, ya que eso facilita su realización sin distraerse, utilizando el celular. Como observación, recomendó que las letras sean más grandes y con colores reflectivos para facilitar la lectura durante la noche. Por otra parte, el director académico, el ingeniero Marcos Imbaña, resaltó que el proyecto es viable porque puede integrarse dentro de las 2 horas obligatorias de salud ocupacional. Además, sugirió incluir una simulación práctica del ajuste ergonómico del asiento como parte obligatoria de la capacitación. Ya. En los principios de diseño y las métricas del éxito del proyecto, tuvimos que la propuesta se basa en ejercicios breves de 3 a 5 minutos, de bajo costo, fáciles de aplicar y adaptados a la realidad de los conductores dentro de la cabina. Como metas principales, se espera reducir al menos un 40% del dolor musculoesquelético, lograr que al menos el 70% de los conductores realicen pausas activas y disminuir en un 30% las bajas médicas relacionadas con las lesiones lumbares y de muñeca.
Y como conclusión tenemos que en este proyecto se demuestra que la ergonomía y la fisioterapia preventiva pueden integrarse fácilmente en el trabajo diario de los conductores, mejorando así su salud, bienestar y la calidad de vida. Gracias.